Bueno, pues lo primero, dar las gracias, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí un día que hace tela de calor, mañana es festivo aquí en Sevilla, creo, ¿no? Y bueno, porque es un día ahí complejo. A ver, tal y como me han explicado Angie y Antonio, yo voy a hacer como una introducción, voy a soltar unas cuantas ideas y después abrimos un debate que creo que es lo más importante, ¿no? Las preguntas que me hacéis, el título de la charla es como para meterse aquí, no sé, que es una cosa bastante compleja y donde creo que vamos a tener muchas opiniones muy diferentes. Entonces yo voy a soltar aquí algunas ideas con las que seguro que hay muchas cosas que no estáis de acuerdo y no pasa nada, ¿vale? Pero antes de hablar, a responder a esa pregunta que me hacéis, este planteamiento, yo quiero explicar por qué yo hemos decidido venir aquí y porque cuando me llamó Antonio hace un par de semanas o 3, le dije que sí, que del tirón, que venía. Y es unas razones político-personales o personales políticas, ¿vale? Una cosa así, una mezcla. Yo creo que en la izquierda estamos, en el sentido más amplio de la palabra izquierda, metidos casi millones de personas que creemos en la justicia social, los feminismos, en los servicios públicos, una cosa muy amplia. Creo que estamos metidos en una especie de depresión profunda. Y da igual que haya un gobierno que algunos entienden como progresista y tal, la izquierda está metida en una depresión enorme. Y ya la última semana yo creo que ya constata, bueno, pues toda esta situación, ¿no? Y yo creo que de las depresiones no sale nada bueno nunca. Bueno, sale la capacidad de superarla, que es lo positivo, pero creo que no va a salir un elemento de esa dinámica depresiva a la izquierda, no va a salir un elemento emancipado. Entonces yo creo que tenemos que empezar a afrontar las cosas de otra forma, ¿vale? Con una cierta dosis de alegría, algo tan simple como creo que es necesario. Entonces, creo que en todo el ciclo anterior, este ciclo que empieza con la crisis de 2008, el 15M, las huelgas generales, la marcha de la dignidad, la aparición de Podemos, el bloque del cambio, todos los ayuntamientos del cambio, todo este ciclo, ¿no? Que podemos decir de 2008 a 2019, una cosa así, ¿no? 2018-2019. Creo que ha acabado no solo en derrota, en una derrota política, sino que también hay una enorme cantidad de odios y rencores entre los dirigentes y los militantes de las izquierdas. Yo creo que tenemos una gran caja de odios, rencores, cainismo, que creo que demuestra más una impotencia por nuestra parte que otra cosa. Y yo creo que tenemos que empezar a vaciar esa cajita y poquito a poco. A mí me parece bastante absurdo que gente que estamos militando en organizaciones diferentes, pero que compartimos, que seamos de la izquierda, no podamos ni tomarnos ni un cafelito para hablar y discrepar. Y eso pasa hoy en día. O sea, hoy en día es muy difícil que dos personas dirigentes de organizaciones políticas de la izquierda en Andalucía se tomen un café. Eso ahora mismo es complicado. Yo os lo digo porque por la parte que me toca es complicado. Y yo creo que eso hay que empezar a romperlo un poco. Porque creo que desde la independencia política de cada uno, militamos nuestra organización y tenemos el proyecto, y yo ahora voy a explicar cómo yo veo las cosas, creo que tenemos que empezar a podernos tomar un café, discrepar, charlar, incluso tener opiniones radicalmente diferentes, ser contundente en el debate, ser fuerte en la discusión, pero recuperar una cierta dosis de compañerismo. Y yo creo que lo hablo como una autocrítica, yo el primero, que yo también he participado de toda esa caja de los truenos en la que se ha convertido la izquierda. O sea, no lo digo, no estoy haciendo crítica a nadie, ¿verdad? Lo digo desde mí, y yo creo que tenemos que empezar a vaciar esa caja. Y estos son espacios para eso, ¿no? Para discrepar con toda la fuerza que queramos, pero en el marco del compañerismo. Y después hay una parte también que conozco las redes activistas de Sevilla, sé que soy gente con una experiencia de décadas en muchos casos, gente que lleva toda la vida trabajando, y me parece que en algunos momentos la izquierda actualmente peca de soberbia. Los dirigentes de izquierda pecamos de soberbia, como si no tuviéramos nada que aprender de la gente que vino antes. Entonces me parecía un acto de suma soberbia no venir aquí a escuchar las críticas, o sea, también, o sea, las cosas que no me gusten. Yo creo que
Eso es sano. Entonces, por eso, porque creo que al final o intentamos afrontar los tiempos que nos tocan con compañerismo y un poquito de alegría, o esto nos vamos a seguir metiendo cada vez más en esta dinámica depresiva de la que nos lleva a más impotencia y más derrota. Yo voy a dividir como dos cosas, ¿vale? Voy a hablar un poco de cuál creo que es la situación de la izquierda, eso es tan ambiguo como y tan amplio como lo queramos hacer, pero con la situación de la izquierda, y después la cuestión de la unidad, ¿vale? La situación de la izquierda. Yo creo que lo primero que tenemos es que asumir que el ciclo pasado, y me refiero al ciclo 15M hasta, yo creo que hasta 2019, 2020, ¿no? Ese ciclo ha terminado cerrado con llave, y es historia. Y ese ciclo es una derrota política para los que lo participamos. O sea, perdimos. Las derrotas son batallas que hay que dar, y uno da las batallas. Yo no me arrepiento de haber dado esa batalla política en el momento. Me puedo arrepentir de errores, ¿no?, que cometimos, pero esa batalla había que darla. Pero las batallas las puede ganar, las puede perder, y ese ciclo lo hemos salido absolutamente derrotados. Intentar prolongar y montar epílogos de lo que fue ese ciclo y la reinvención de la reinvención de la reinvención de lo que fue ese ciclo, creo que es no asumir que estamos en un tiempo totalmente nuevo, un tiempo cualitativamente diferente a lo que vino antes, y ese tiempo no es precisamente más bonito o tiene más oportunidades. Yo diría que estamos en un ciclo bastante duro y complejo y frustrante para la izquierda. Yo creo que hay que asumir que vivimos una auténtica ola reaccionaria, una ola de... Yo no creo que caminemos hacia una reedición del fascismo de los años 20, años 30, no creo que eso, creo que es un proceso nuevo, una cosa nueva que no se ha vivido en la historia, pero que incorpora pues todos unos valores pues más clasistas, más machistas, con más LGTBI-fobia, con más nacionalismo español, con más centralismo, y que eso se está impregnando no solo en el campo político, no solo en lo parlamentario, no solo en las organizaciones políticas, no solo en lo mediático, sino también en cuestiones que a lo mejor pensábamos que no íbamos a llegar, pero como son el propio sistema judicial, las propias instituciones, pero sobre todo esos valores de ese ciclo reaccionario se están integrando en las conversaciones cotidianas de la gente, en los valores, en la hegemonía, en lo que piensa, las preocupaciones que tiene la gente todos los días. Yo creo que cuando hablamos, ¿cuántas veces? Yo creo que nos habrá pasado a todos y todas, ¿cuántas veces hablamos con alguien que hace 10 años estaba con posiciones bastante de izquierda, estaba preocupado por los desahucios, estaba preocupado por el rescate bancario, estaba preocupado por ese tipo de cosas, porque Gallardón iba a quitar el derecho al aborto, y hoy esa misma persona está comprando el discurso de la inquiocupación, o está comprando el discurso de que el cambio climático, bueno, en realidad es un invento, que no es tan así. Está girando todo a la derecha, está girando todo porque el ciclo reaccionario internacional, pero que aquí lo vivimos, en Andalucía lo vivimos también de una forma especial, está copando todo. Y además esto coincide con una crisis histórica profunda que no vamos a analizar ahora, pero que yo creo que es lo que está también de fondo del movimiento obrero y de sus organizaciones. Yo creo que hay una pérdida de proyecto estratégico, de proyecto de sociedad, de qué sociedad quiere construir lo que siempre hemos llamado movimiento obrero, cuál es la sociedad que quiere construir en el futuro. Y después hay una cosa también importante que es la pérdida de los lazos de la gente de clase trabajadora con lo que hasta ahora o hasta hace unos años eran las organizaciones clásicas de la clase trabajadora. El otro día leía, es que me lo tenía que haber preparado, pero el otro día leía los datos de afiliación a sindicatos en los últimos 20 años y cómo había bajado de una manera estrepitosa. También los datos de afiliación a partidos políticos, a todos los partidos políticos. También los datos, o sea, la clase trabajadora, tal y como se concebía en el siglo XX y antes, tenía sus organizaciones. Y había un lazo casi presencial. Tú ibas a la clase, al centro, a la casa del pueblo, a los bares del PC, participabas de alguna forma en tu sindicato. Por muchas razones que no vamos a analizar ahora, eso se ha roto.
La mayoría de la gente de clase trabajadora en Andalucía no ha ido nunca a la sede de comisiones obreras o a la sede de UGT o a ninguna, no sabe lo que es un sindicato. Entonces, se han perdido los lazos de comunitarios de la clase trabajadora. Entonces, en todo este maremán de ola reaccionaria, crisis de proyectos de sociedad del movimiento obrero y toda esa pérdida de lazos comunitarios que hacían que la gente se rozara uno con otro y decía, bueno, pues somos más que yo solo, esto supone una crisis. Yo creo que hay un ciclo nuevo en el que está apareciendo una serie de monstruos que tenemos que ser como sin llegar a dramatismo, pero siendo conscientes de lo que tenemos delante, ¿no? Esa reacción de ultraderecha o de derecha o neofascista que viene cargada de valores, como digo, machismo, clasismo, racismo, LGTBI-fobia, cuestionamiento de cualquier valor comunitario, nacionalismo español y centralismo, la cuestión del medio ambiente, todo eso aparece como impugnatorio. Es una ola que viene a cambiarlo todo. ¿Te acuerdas hace unos años que nosotros decíamos que éramos el movimiento del cambio, ¿no? El bloque del cambio? El cambio ahora es la extrema derecha. Es la impugnación. Entonces, yo lanzo una pregunta para el debate. Bueno, y ahora, si los que vienen a impugnarlo todo son la extrema derecha, ¿qué hace la izquierda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el planteamiento? Y yo creo que aquí, esencialmente, dos formas de abordar esto. Hay una forma que es, bueno, pues si la extrema derecha viene a cambiarlo todo, pues nosotros vamos a ser los que protejamos lo que hay, la defensa del statu quo. Y entonces, pues yo protejo el sistema democrático que tenemos de esta forma, los poquitos derechos que nos quedan, o de forma que aparecemos, y aparece la izquierda como esa fuerza que viene a conservar lo que hay. Yo creo que eso es un error, ¿vale? Y es la principal tesis que yo voy a plantear aquí. Yo creo que ese es el mayor error que está cometiendo la izquierda. Yo creo que nosotros, nuestro trabajo, y hablo de la izquierda alternativa, nuestro trabajo no es conservar lo que ya existe, porque lo que ya existe no está garantizando una sociedad nueva, una sociedad mejor, los derechos de la clase trabajadora, de los derechos de las mujeres, de las personas LGTB o de las personas racializadas, no lo está garantizando. Lo que ya existe es esencialmente capitalista y conservador. Nosotros cometeríamos un error histórico, que creo que se está cometiendo, de colocar en una posición meramente conservadora. Yo creo que frente a eso la izquierda tiene que plantear un planteamiento diferente, que pues nosotros venimos aquí a impugnarlo todo también, que nosotros también tenemos que ser la fuerza impugnadora que viene a cargarse el statu quo, pero desde nuestras posiciones, desde las posiciones de la clase trabajadora, del medio ambiente, del feminismo, etcétera. Creo que eso es el debate fundamental que ahora mismo tiene que tener la izquierda en el sentido más amplio. ¿Dónde se coloca? ¿La conservación de lo que hay? ¿O queremos ser una fuerza impugnadora que venga a construir lo que yo llamo ecosocialismo, pero que le podemos llamar como queramos, pero que es una sociedad postcapitalista y superando el patriarcado? Pues eso es lo que hay que responder. Y yo creo que ante esto la izquierda, y yo lo digo con toda o sea, igual que he dicho lo anterior, de que yo quiero que discrepemos y seamos compañeros y hablemos, pero yo voy a hablar claro también de las cosas que no veo. Yo creo que en este contexto ha sido un error histórico entrar en el gobierno del PSOE. Porque cuando tú le explicas a los chavales de 15, 16 años, de 17 años, qué es la izquierda, te dice, la izquierda está en el gobierno. La izquierda realmente existente es el gobierno. En toda esta ola reaccionaria, ¿quién está impugnando el poder establecido? La derecha y la extrema derecha. ¿Quién es la fuerza que viene a cambiarlo todo? La derecha, la extrema derecha. Porque la izquierda ha decidido, y yo creo que entrar en el gobierno es el ejemplo máximo de la decisión de colocarse en una posición meramente conservadora. Mira, yo creo que eso es fundamental, porque este gobierno, y no entro ya en lo de la última semana, que me parece ya el colmo de cómo provocar desafección, es que
Este gobierno es un gobierno que no está solucionando los problemas de la gente. Es un gobierno de, entre comillas, reformismo sin reformas. ¿O es que podemos decir que este gobierno ha llevado a cabo una reforma profunda de algo que sea una bandera que pueda levantar a la clase trabajadora? Yo creo que todas las cosas están siendo muy tímidas. Muy tímidas. Entonces, si esto es la izquierda, la clase trabajadora, que no puede pagar la vivienda, que tiene curros de mierda, que no llega a fin de mes, que tiene problemas gordos, ¿con qué impugna a lo que está pasando ahora? Pues con la fuerza impugnadora que hay, la extrema derecha. Entonces yo creo que este gobierno es, lo digo para provocar también, un fabricante involuntario, pero un fabricante de desafección y de votantes de la extrema derecha. Entonces creo que eso es un problema. No quiero estar con esto, ¿vale? Que parezca que yo creo que la ola reaccionaria es fruto de este gobierno. No es verdad. Decir eso sería reducir, porque la ola reaccionaria es internacional. No creo que las políticas de este gobierno estén provocando la subida de la extrema derecha. No creo que sea eso. Creo que las políticas de este gobierno y que la izquierda haya entrado en este gobierno es el camino totalmente diferente a cómo deberíamos combatir esa ola reaccionaria. La ola reaccionaria existiría independientemente de este gobierno, pero creo que este gobierno aumenta y hace pues que toda esa impugnación se la lleve la extrema derecha. Yo creo, y entro con el segundo elemento, ¿no?, sobre la unidad y sobre qué izquierda necesitaríamos. Yo creo que ante este panorama, recogiendo estas ideas, yo creo que haría falta una izquierda en el sentido más amplio, no de proyecto partidario, que partidos puede haber muchos, unas izquierdas en plural, con tres características principalmente. Una, que tuviera un proyecto impugnatorio, que dijera, mi proyecto no es virgencita que me quede como estoy. Habrá que pelear, para parar los recortes en sanidad, para parar los recortes, para parar los retrocesos en derechos sociales. Pero ese debe ser un camino hacia un proyecto que sea mucho más ambicioso que el virgencita que me quede como estoy, que el mantenimiento del statu quo. Yo quiero una izquierda que venga a cambiarlo todo tanto como lo hace la extrema derecha. Es que fijaros, es que Trump, que es un señor, que es un peligro para los pueblos del mundo, Trump cumple su programa. Trump llega y lo que dijo el tío, el fascista ese, llega y el tipo lo cumple las primeras semanas. Después estaba teniendo algunas dificultades más, pero llega el tío y lo cumple. ¿Cuándo vamos a tener nosotros un gobierno de izquierda que cumpla igual que cumple Trump, pero con su programa? Yo no lo conocí. Entonces, es que nosotros necesitamos eso, un proyecto, una izquierda que tenga la principal característica, un proyecto de impugnarlo todo. El segundo elemento, una izquierda que también tenga como proyecto de fondo intentar reconstruir esos lazos sociales que hemos dicho que la clase trabajadora está totalmente atomizada, individualizada, no tiene lazos comunitarios, no tiene espacio donde juntarse, no tiene sus organizaciones propias. Bueno, pues tendremos que ponernos manos a la obra para reconstruirla. Yo no creo que haya que reconstruir de manera nostálgica las instituciones propias o las organizaciones propias que funcionaron en el pasado, no, pero habrá que construir unas nuevas. Que ahí, por ejemplo, el movimiento de vivienda lo hace muy bien. Por ejemplo, están con la experiencia de los sindicatos de inquilinas por todo el Estado, están reconstruyendo instituciones propias para una problemática de la clase trabajadora que es no puede pagar el alquiler, la situación que viven los inquilinos, están construyendo instituciones propias que no dejan de ser reconstruir los lazos de la clase trabajadora de siempre, pero con otras formas, porque la clase trabajadora va cambiando. Y después un tercer elemento es que las izquierdas no se construyen en el vacío, se construyen en sitios y lugares concretos en los que a uno le ha tocado vivir. Y nosotros vivimos en Andalucía. Y en Andalucía en Andalucía se da un marco de la lucha de clases, un marco de la situación de vida de la gente, característico y propio. Porque en Andalucía tenemos una serie de historia, demografía, cultura y situación económica que nos ha constituido como un pueblo con características propias. No va a haber un proceso emancipatorio
en Andalucía que no parta de las condiciones, de la forma de ver el mundo y de la perspectiva que tenemos en Andalucía. Entonces yo creo que la tercera característica, esa izquierda que tenemos que construir, es una izquierda que comprenda que en Andalucía tenemos unas características propias. Yo creo que por eso yo me considero andalucista y creo que Andalucía es una nación, pero me da igual la etiqueta. Yo lo que quiero es que se comprenda que aquí sufrimos el capitalismo, el patriarcado de una forma característica y por tanto nuestra emancipación tiene que partir también de nuestra forma de ver el mundo, y no me extiendo con eso, ¿no? Entonces, ante esta situación creo que no se dan las condiciones para un proyecto de unidad partidaria o unidad electoral, y ahora me explico con eso. Pero sí deberíamos intentar ir generando todas las condiciones para proyectos de unidad en lo social. ¿Cuáles son los proyectos de la unidad social? Pues los sindicatos, la marea blanca, sindicatos de inquilinas, las movilizaciones que haya por cuestiones, por lo que vaya surgiendo. Esos espacios deben ser espacios donde nos juntemos los diferentes y las diferentes, y nos rocemos y confrontemos y disputemos, pero con unos objetivos comunes. Creo que en lo social es fundamental y si se dan las condiciones, pero en este momento yo creo que no se da, desde Adelante Andalucía pensamos que no se dan las condiciones para un proyecto de unidad electoral. Por eso, porque mientras la izquierda ha decidido colocarse en una posición conservadora, es decir, de conservar lo que hay y de entrar en el gobierno básicamente con el principal objetivo de que no estén otros, sino sin reformas que verdaderamente sean banderas que levantar a la clase trabajadora, la impugnación se la quedan otros. Y por la otra característica, si toda la política española se piensa, y yo creo que en eso vamos para atrás, se piensa cada vez más desde Madrid y para Madrid, o sea, y yo no digo desde Madrid, desde el centro de la M30, pues creo que se dificulta aún más toda esa construcción de una izquierda que sea andaluza, anclada en el territorio, que comprenda cómo vivimos aquí en Andalucía. Entonces, empecé diciendo que creo que nos hacen falta espacios de compañerismo, espacios de luchar conjuntamente, pero hay una delimitación política porque creo que tenemos diferencias políticas que ahora mismo en este contexto yo no creo que permitan un marco de unidad en lo electoral, al menos con las fuerzas políticas que participan en el gobierno central o que su proyecto político entra en el gobierno. Pues también hay fuerzas que a lo mejor no están en el gobierno, pero que lo que hacen es quieren entrar en el gobierno. Entonces, bueno, pues yo sé que esto no es una opinión muy popular, lo digo, pero igual que os digo que no es ni una cuestión ni fetichismo, ni una cuestión de sectarismo, todo lo contrario. Yo lo que quiero es luchar juntos, rozarnos, construir cosas juntos, pero no puedo negar que tengo unas diferencias políticas fundamentales que están basadas en esto que he explicado.